Mi nombre es Isabela Morales, tengo 47 años y, hasta hace poco, me consideraba una simple ama de casa. Durante más de 16 años compartí mi vida con Roberto Álvarez. El hombre que creí era mi compañero, mi sostén y mi refugio. Juntos nos mudamos desde un pequeño pueblo hasta San Miguel de las Colinas, una ciudad tranquila en la que construimos un hogar sencillo. No tuvimos hijos, pero siempre pensé que nuestro amor era suficiente para llenar ese vacío. Sin embargo, el destino me demostró que había estado viviendo en una ilusión. Recuerdo aquel día en el hospital con una claridad dolorosa. Estaba recostada, rodeada de máquinas que medían mis signos vitales después de un accidente doméstico. Apenas podía moverme, pero mi mente estaba despierta, llena de pensamientos. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido metálico. Y allí apareció Roberto. Tenía una sonrisa que no encajaba con la gravedad de la situación. Ni siquiera eres capaz de hacer las tareas del hogar, dijo con desprecio, sin un atisbo de compasión. Será mejor que nos divorciemos, y ya que estamos, también me entregarás tus bienes. Por un instante, creí que había escuchado mal. ¿De qué bienes hablaba? Yo siempre había sido ama de casa. Sin embargo, él no tenía idea de que, semanas atrás, había heredado una suma millonaria de mi madre. 10 millones de pesos que jamás le mencioné. Mi instinto me dijo que debía guardar ese secreto como mi mayor tesoro. A su lado, como si el dolor no fuera suficiente, había una mujer que nunca había visto. Era joven, de cabello oscuro y labios pintados de rojo, que se aferraba al brazo de Roberto como si le perteneciera. Con esfuerzo, respiré hondo. Tenía en mi bolsa unos documentos que había guardado por años, temiendo que un día llegara este momento. Los saqué con manos temblorosas y los extendí hacia él. Aquí tienes, dije con una serenidad que me sorprendió. Los papeles de divorcio. Roberto abrió los ojos de par en par. Su sonrisa arrogante se borró de inmediato. Tomó los documentos con torpeza, como si el peso de esas hojas lo aplastara. ¿Así que me dices adiós?, murmuró, intentando recuperar el control. No importa. Seré feliz con ella, ¿verdad, Patricia? La mujer lo abrazó con fingida ternura y agregó con voz burlona: cuídese, señora, aunque, pensándolo bien, ya no lo es. Ambos salieron de la habitación riendo, como si mi dolor fuera un espectáculo. Los vi alejarse, por primera vez en mucho tiempo. Una oleada de alivio me recorrió el cuerpo. Era como si se hubieran llevado consigo un peso insoportable. Pero ese alivio no duraría demasiado. El silencio del hospital se volvió cómplice de mis pensamientos. Empecé a reír suavemente, primero como un murmullo y después con carcajadas que llenaron la habitación. Por fin, después de tantos años de humillaciones, el divorcio se procesaría el lunes. Y ese viernes, mientras el reloj marcaba las 6 de la tarde, yo contaba los días con una sonrisa que no me veía desde hacía mucho. Recordé entonces los últimos años de mi matrimonio. Roberto había dejado su trabajo y comenzó a depender completamente de mí. Yo cocinaba, limpiaba, administraba la casa, todo. Mientras él se dedicaba a criticarme, sus palabras eran: cuchillos invisibles, ¿de quién crees que vivimos?, me decía con esa sonrisa despectiva que tanto detestaba. Tú no produces nada. Al principio lloraba en silencio. Luego, simplemente me rendí. Creí que la dependencia económica me condenaba a soportar su desprecio. Nunca me atreví a responderle. Hasta ahora, de esa noche, recostada entre tubos y máquinas, pensé en mi herencia secreta. Pensé en lo mucho que él había subestimado a la mujer que le había entregado 16 años de su vida. Ya no era la esposa sumisa que callaba ante cada insulto. Ahora tenía una oportunidad, un motivo para liberarme y comenzar de nuevo. El fin de semana transcurrió en calma. Roberto no apareció ni llamó, lo que me pareció extraño, aunque reconfortante. El silencio era un bálsamo después de años de gritos y reproches. Cerré los ojos y, por primera vez, me permití soñar con un futuro diferente. Sin embargo, ese futuro estaba a punto de complicarse. El lunes por la noche, apenas unas horas después de que el divorcio fuera aceptado oficialmente, mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. Al principio lo ignoré, pero tras 15 minutos de timbre incesante, contesté. ¿Podrías no ser tan insistente?, respondí con cansancio. Al otro lado, la voz de Roberto retumbó con furia. Isabela, ¿qué demonios significa todo esto? Y en ese instante,
Supe que la verdadera guerra apenas comenzaba. La furia en la voz de Roberto me hizo sonreír con ironía. Era curioso, él había exigido el divorcio, me había humillado frente a una desconocida y ahora parecía sorprendido de que yo lo hubiera tomado en serio. ¿Qué significa que? Le respondí con calma, disfrutando de su desesperación. Roberto, ¿acaso no recuerdas todas las veces que me dijiste que sería mejor separarnos? Pues esta vez te tomé la palabra. Él guardó silencio por un segundo, como si intentara ordenar sus pensamientos. Luego gritó, retira inmediatamente la demanda. No puedo, contesté sin alterarme. Los trámites ya están en proceso. Solo falta que la oficina municipal los confirme. Entonces dime al médico que te dé el alta. Ahora mismo, insistió. Con ese tono autoritario que usaba para imponer su voluntad, me eché a reír. Una risa corta, pero suficiente para hacerlo enloquecer. ¿De verdad crees que estoy en condiciones de salir del hospital? ¿Y para qué? ¿Para obedecerte una vez más? Esa etapa de mi vida terminó. Roberto, el silencio que siguió fue tan denso que pude imaginar su rostro rojo de ira al otro lado de la línea. Finalmente, intentó cambiar de estrategia. Mira, Isabela, no hagas las cosas más difíciles de lo que ya son. Podemos hablar, llegar a un acuerdo, ¿sí? Tú sabes que siempre he trabajado duro por nosotros. Sus palabras me provocaron un escalofrío de indignación. ¿Trabajado duro? Había dejado su empleo hacía 3 años, hundiéndonos en deudas que yo, con ahorros y sacrificios, logré cubrir. Su supuesta dedicación no era más que un espejismo. Roberto, dije con voz firme, a partir de ahora, cualquier cosa que quieras decirme será a través de mi abogado. Colgué antes de escuchar sus protestas. Durante los días siguientes, sus llamadas se volvieron incesantes, mensajes de voz, textos amenazantes. Incluso correos electrónicos donde intentaba convencerme de que él era la víctima. Yo guardaba todo como evidencia, cada palabra, cada insulto, cada súplica. Sabía que tarde o temprano me servirían en el proceso legal el miércoles por la mañana mientras desayunaba una simple sopa que me había traído la enfermera. El timbre de mi habitación sonó. Era el guardia del hospital. Señora Morales, hay un hombre afuera que insiste en verla. Dice que es su esposo. Respiré hondo. No quiero verlo. Por favor, denle aviso de que no tiene permiso para entrar. El guardia asintió. Pero no tardé en escuchar mi teléfono vibrar de nuevo. Roberto no se rendía. Contesté solo para terminar de exponerlo. No puedes hacerme esto. Gritaba, fui a sacar dinero de la cuenta y no pude. Bloqueaste las tarjetas. Una sensación fría recorrió mi cuerpo. Lo había anticipado y por eso. Antes de ingresar al hospital, había solicitado al banco bloquear cualquier movimiento sin mi autorización. Esa cuenta es mía, Roberto. No tienes derecho a tocarla. Soy tu esposo. Bramó, me corresponde. Ya no lo interrumpí con voz helada. El banco reconoce mi firma. No la tuya. Aprende a vivir de tus propios medios. Su silencio fue breve, pero suficiente para que imaginara cómo hervía de rabia. Escúchame bien, dijo finalmente, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso, no voy a dejar que me humilles. Si no quieres darme lo que me corresponde, lo exigiré en los tribunales. Y créeme, sé cosas que podrían hundirte. Cortó la llamada abruptamente. No pude evitar reírme de nuevo. ¿Qué podía hundirme a mí, una ama de casa que había soportado humillaciones por años? La única persona en problemas era él. Y en el fondo lo sabía. Esa tarde recibí una visita inesperada. Julia, mi mejor amiga desde la universidad. Hacía semanas que no la veía y verla entrar en la habitación con una sonrisa cálida me hizo sentir un alivio que no había sentido en días. Isabela, ¿cómo estás? Me abrazó con cuidado para no lastimarme. Mejor, ahora que te veo, respondí con un nudo en la garganta. Pero lo que vino después me dejó helada. Julia, después de un silencio incómodo, bajó la mirada y me dijo, necesito contarte algo, la mujer que estaba con Roberto en el hospital. Esa tal Patricia es mi sobrina. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. ¿Qué acabas de decir? Julia respiró hondo, evitando mirarme a los ojos. Sí, Patricia es hija de mi hermana. Y me duele decirlo, Isa. Pero lleva meses presumiendo que está con un hombre casado. Nunca pensé que ese hombre eras tú, que era Roberto. La habitación se llenó de un silencio insoportable. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza, como un tambor de guerra. Entonces, murmuré, tratando de ordenar mis pensamientos, ¿mi esposo me engañó con tu sobrina?
Julia asintió con lágrimas en los ojos. Eso no es lo peor. Patricia anda diciendo que está embarazada de él. Un mareo me invadió. El aire parecía escasear en mis pulmones. No sabía si gritar, llorar o desmayarme. La traición de Roberto había alcanzado un nivel que ni en mis peores pesadillas había imaginado. Y lo peor era que, por primera vez, me di cuenta de que apenas estaba comenzando a descubrir la magnitud de su engaño. Las palabras de Julia se quedaron flotando en el aire como cuchillos invisibles. Mi respiración se volvió pesada y tuve que agarrar con fuerza la sábana de la cama para no perder el control de embarazada. Pregunté con voz quebrada. ¿De Roberto? Julia asintió con un gesto lento, pero su mirada estaba cargada de incomodidad. Eso es lo que ella anda diciendo, Isa. Ha presumido frente a sus amigas que atrapó a un hombre mayor con dinero, y que pronto tendría todo lo que quisiera. Mis labios se curvaron en una mueca amarga. Roberto, con sus delirios de superioridad, jamás sospechó que la muchacha que había elegido para reemplazarme estaba usando la misma estrategia con él. No lo puedo creer, susurré, aunque en el fondo sí lo creía. Siempre supe que Roberto era débil, que se dejaba llevar por la vanidad y el deseo de sentirse poderoso. Julia, con los ojos vidriosos, tomó mi mano. Isabela, yo no sabía nada hasta hace poco. Cuando vi a Patricia contigo en el hospital, comprendí toda la magnitud de su traición. Es mi sobrina, pero eso no significa que la apoye. Al contrario, quiero ayudarte. Sentí un nudo en la garganta. Julia siempre había sido mi refugio en los peores momentos. Y ahora, a pesar del lazo de sangre que la unía a esa mujer, estaba de mi lado. Gracias, Julia. Eres la única persona en la que puedo confiar ahora mismo. Ella me miró con determinación. No voy a permitir que Roberto y Patricia se salgan con la suya. Tengo pruebas, Isa. Fotos, mensajes, conversaciones. Puedo demostrar que llevan tiempo juntos, que la mantenía con tu dinero. Una chispa de esperanza encendió mi interior. Hasta ese momento, yo había pensado enfrentar a Roberto únicamente con mi fuerza emocional y el apoyo de mi abogado. Pero ahora tenía pruebas. Pruebas que podían destruirlo en público. Julia respiró hondo antes de añadir, hay algo más. No solo te engañó con Patricia. Tengo información de que ella también veía a otros hombres. Incluso la vieron entrar en un hotel con alguien distinto a Roberto. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Una parte de mí quería llorar por la humillación, pero otra parte, más fuerte, empezó a reír en silencio de entonces. Dije con voz firme, no soy la única engañada. Él también lo es. Julia sonrió con complicidad. Exacto. Y lo mejor es que podemos demostrarlo. Al día siguiente, ya más recuperada, firmé mi salida del hospital. Julia me ayudó a vestirme y, mientras me colocaba un abrigo, me sentí como una guerrera que volvía al campo de batalla. Habíamos acordado reunirnos con Roberto y Patricia en un restaurante privado. La idea era clara, enfrentarlos con las pruebas y exigir lo que me correspondía. Mi abogado, el licenciado Herrera, nos acompañaría. Él había seguido mi caso desde el principio y estaba más que preparado para enfrentarse al orgullo desmedido de Roberto. Cuando llegamos, allí estaban ellos. Roberto, con su traje barato pero bien planchado, intentaba aparentar seguridad. Patricia, vestida con un atuendo de diseñador que evidentemente él había pagado. Sonreía como si estuviera en una pasarela. Al verme, Roberto arqueó las cejas y me lanzó una sonrisa burlona. Finalmente lo lograste, Isabela. ¿Trajiste el dinero que me debes? Mi abogado intervino con voz firme. Estamos aquí para hablar de la división de bienes y responsabilidades legales, no para complacer caprichos. Patricia soltó una carcajada que me revolvió el estómago. Por favor, ¿qué bienes tiene esta mujer? Lo único que sabe hacer es cocinar y limpiar. No respondí de inmediato. En lugar de eso, abrí la carpeta que llevaba en mis manos. Dentro, cuidadosamente organizadas, estaban las fotos que Julia había conseguido. Patricia entrando en hoteles con nombres distintos, mensajes donde pedía regalos costosos a cambio de favores, y hasta conversaciones donde hablaba mal de Roberto. Cuando las imágenes tocaron la mesa, el rostro de Patricia perdió todo color. ¿Qué es esto?, balbuceó con las manos temblorosas. Fue entonces cuando Julia entró por la puerta del restaurante, con paso firme y ojos encendidos de furia. Son las pruebas de tu doble vida, Patricia. Y sí, yo misma las tomé. El silencio en la mesa fue sepulcral. Roberto miraba a Patricia con una mezcla de incredulidad y rabia, mientras ella intentaba articular palabras que no llegaban. ¿Por qué, Patricia?, logró decir Roberto, golpeando la mesa con el puño. Me dijiste que me amabas.
Ella, arrinconada, respondió con voz temblorosa, mentí. Lo único que quería era tu dinero. El mundo se detuvo en ese instante. Yo observaba todo desde mi asiento con una calma que jamás hubiera imaginado. Roberto, humillado frente a mí, supo que su derrota era inevitable. Pero antes de que pudiera decir algo más, Patricia soltó otra bomba y además nunca estuve embarazada. Solo lo inventé para obligarte a quedarte conmigo. Roberto se quedó paralizado, con los ojos desorbitados. Yo, en cambio, sonreí, porque comprendí que esa confesión era apenas el inicio de su ruina. El silencio tras la confesión de Patricia fue tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj del restaurante. Roberto estaba pálido, con la mirada perdida, como si todo su mundo se hubiera derrumbado en un solo instante. ¿Nunca estuviste embarazada?, repitió con un hilo de voz. Claro que no, respondió Patricia con desdén. ¿Acaso pensaste que me quedaría atada a ti criando un hijo? Lo único que quería eran tus tarjetas, tus promesas, tus regalos. Su risa fría fue el golpe final. Roberto se llevó las manos a la cabeza, incapaz de procesar la magnitud de su humillación. Yo, en cambio, lo observaba con una calma casi irónica. Era como ver caer a un actor arrogante de un escenario que siempre creyó suyo. Mi abogado aprovechó el momento. Señor Morales, la evidencia es clara. Usted usó los recursos económicos de mi clienta para mantener a su amante. Eso no solo constituye una falta moral, también un delito de fraude conyugal. Roberto alzó la mirada, furioso. No me hable de delitos, rugió. Todo lo que hice fue por amor. Julia, que había permanecido en silencio hasta entonces, no pudo contenerse y estalló en carcajadas. ¿Amor? Por favor, Roberto. Si hubiera sido amor, no estarías aquí siendo traicionado por una muchacha que te trató como un cajero automático. Patricia, sintiéndose acorralada, intentó levantarse de la mesa. Yo no tengo por qué escuchar esto. Ya conseguí lo que quería y tú, señaló a Roberto, ya no me sirves. Pero antes de que pudiera salir, el abogado Herrera colocó sobre la mesa otro sobre. Por cierto, esta copia irá directamente al juzgado. Contiene pruebas de que usted, Patricia Ramírez, usó documentos falsos para abrir cuentas bancarias con dinero de Roberto. Los ojos de ella se abrieron de par en par. Eso es mentira. Podrás negarlo aquí, replicó Herrera con serenidad, pero frente a un juez, dudo que tengas el mismo valor. Yo disfrutaba cada segundo. Durante años soporté insultos, desprecios y el dolor de ver cómo el hombre en el que confié me destruía poco a poco. Y ahora, frente a todos, él recibía lo que tanto temía, vergüenza. Roberto intentó recuperar el control. Esto es un montaje. Todo esto lo planeaste tú, Isabela. Lo miré directamente a los ojos y respondí con voz firme, no, Roberto. Esto lo planeaste tú el día que decidiste traicionarme. Patricia, viendo que ya no tenía escapatoria, lanzó la última estocada a Roberto. ¿Sabes qué es lo más patético de todo? Que mientras tú me comprabas ropa y perfumes baratos, yo salía con hombres de verdad, empresarios, abogados, gente con futuro. Tú no eres más que un fracaso aferrado a su orgullo. El rostro de Roberto se desfiguró en una mueca de odio. Se levantó tan de golpe que la silla cayó al suelo. Cállate, eres una mentirosa. Todos en el restaurante comenzaron a mirar hacia nuestra mesa. El espectáculo ya no era privado, ahora era público. Y esa era la mejor parte de mi venganza. Me puse de pie, con la frente en alto, y hablé lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Este hombre me abandonó cuando más lo necesitaba. Me pidió el divorcio en la sala de un hospital y me humilló con esta mujer. Hoy, la verdad salió a la luz. Él no solo me traicionó como esposa, sino que usó mi dinero para financiar su doble vida. Los murmullos crecieron entre los clientes. Algunos miraban a Roberto con desprecio, otros con burla. Él intentó salir apresurado, pero dos periodistas que habían llegado por aviso de Julia lo interceptaron con cámaras y micrófonos. Señor Morales, ¿es cierto que estafó a su esposa para mantener a un amante?, gritó uno. Roberto trató de cubrirse el rostro, pero era inútil. Los flashes lo cegaban, y su caída quedaba registrada para siempre. Patricia, al ver a los periodistas, se escabulló como una ladrona, dejando atrás el desastre que había provocado. Yo, en cambio, respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Julia se acercó y me abrazó. Lo lograste, Isa. Hoy recuperaste tu dignidad, asentí, pero dentro de mí sabía que aún faltaba el golpe final. Roberto merecía perderlo todo, no solo su reputación. Esto apenas comienza, murmuré, mirando cómo él intentaba escapar de las cámaras. Porque mi venganza no terminaría con una humillación pública. No.
Mi plan era llevarlo hasta el fondo, hasta que comprendiera lo que significa quedarse completamente solo. Y pronto, muy pronto, lo descubriría. La humillación pública de Roberto fue solo el principio. Verlo rodeado de cámaras, con los ojos llenos de furia y vergüenza, me dio una satisfacción indescriptible, pero dentro de mí sabía que aún quedaba camino por recorrer. Él no merecía simplemente quedar en ridículo. Merecía enfrentar las consecuencias de cada una de sus decisiones. Los días siguientes fueron un torbellino. La prensa local no hablaba de otra cosa: hombre acusado de fraude conyugal y escándalo amoroso. Su nombre aparecía en titulares acompañados de palabras como traición, engaño y estafa. Mientras tanto, yo seguía trabajando de la mano de mi abogado, el licenciado Herrera. Con cada documento firmado, con cada prueba entregada, iba asegurando no solo mi libertad, sino también mi victoria. Roberto intentó contactarme. Llamadas, correos, incluso cartas dejadas en la puerta de mi casa. Pero yo ya no era la misma mujer que lloraba en silencio por sus desprecios. Esta vez no contesté ni una sola palabra. El divorcio avanzó rápido, gracias a todas las evidencias que presentamos. El juez determinó que Roberto debía devolverme parte de los bienes que había malgastado y además quedó registrado como responsable de fraude económico. Eso lo inhabilitaba para acceder a créditos o cuentas conjuntas durante varios años. Fue entonces cuando vi cómo empezaba su verdadera caída. Lo despidieron del trabajo temporal que había conseguido gracias a mis contactos, un favor que le pedí a un antiguo colega meses atrás cuando aún creía en él. Sus amistades, esas que lo acompañaban en fiestas y borracheras, desaparecieron como humo. Nadie quería estar cerca de un hombre señalado por la justicia y ridiculizado por la prensa. ¿Y Patricia? Bueno, Patricia se esfumó. Supimos que viajó a otra ciudad, buscando a otra víctima que pagara por sus caprichos. Lo abandonó justo en el momento en que él más necesitaba apoyo. Yo, en cambio, sentía como recuperaba poco a poco el control de mi vida. Comencé a trabajar nuevamente en la empresa donde había dejado huella años atrás. Me recibieron con los brazos abiertos, y en poco tiempo recuperé la posición de liderazgo que tanto me había costado construir. Esa oficina, con sus ventanales enormes y su vista hacia la ciudad, se convirtió en mi nuevo refugio. Una tarde, mientras revisaba contratos en mi escritorio, recibí una noticia inesperada. Roberto había intentado solicitar trabajo en la misma empresa. Sonreí con ironía. El destino, caprichoso como siempre, me había puesto en la posición exacta para cerrar el círculo. Cuando me mostraron su solicitud, con un currículum inflado de logros inexistentes, simplemente escribí una palabra en el margen: rechazado. No necesitaba más. La vida se había encargado de darle la lección que yo tanto había esperado, sin mí. Él no era nada. Un par de semanas después, lo vi por última vez. Salía de un pequeño bar, tambaleándose, con la mirada perdida y la ropa arrugada. Era apenas una sombra de aquel hombre arrogante que me había despreciado en el hospital. Me vio desde el otro lado de la calle y trató de acercarse. Isabela, murmuró con la voz rota. Lo observé con calma. No había odio en mis ojos, solo indiferencia, porque entendí en ese instante que mi venganza estaba completa. Él ya no era mi verdugo. Se había convertido en el arquitecto de su propia ruina. Adiós, Roberto, dije, antes de dar media vuelta y seguir mi camino. Esa fue la última vez que lo vi. Hoy, al recordar todo lo que pasó, no siento tristeza. Al contrario, siento orgullo. Orgullo de haberme levantado de la traición más dolorosa y haber transformado mi dolor en fuerza. A las mujeres que me escuchan les digo: nunca permitan que alguien las haga sentir menos. Nunca entrejen su vida a quien no sabe valorar su amor. Porque al final, la mejor venganza no fue verlo humillado. La mejor venganza fue recuperar mi libertad, mi dignidad y mi felicidad. Y esa jamás volveré a perderla. La historia de Isabela nos deja una verdad incuestionable: nadie merece ser esclavo de un amor tóxico. Ella pasó de ser una mujer humillada a convertirse en la dueña absoluta de su destino. Su esposo creyó que podía manipularla, usarla y desecharla. Pero olvidó algo: cuando una mujer se levanta, nada puede detenerla. Roberto terminó hundido en su propia miseria, abandonado, sin rumbo, sin el poder que creía tener. Mientras tanto, Isabela renació más fuerte, más libre y con una vida llena de dignidad y felicidad. Porque al final, la mejor venganza no es destruir al otro, sino reconstruirse a uno mismo. ¿Y tú, que escuchaste cada capítulo de esta historia, qué opinas? ¿Crees que la justicia siempre llega? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque tus palabras son parte de esta comunidad.
si esta historia te estremeció. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos relatos. Cada semana encontrarás nuevas historias de amor, traición y venganza que te harán reflexionar y, sobre todo, te atraparán desde el primer minuto. No olvides, aquí siempre hay más. Suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo capítulo.